Bendiciones, amados hermanos. Damos gracias a Dios porque nuevamente nos ha permitido, continuando con la última lección del libro de Jonás. Nos da gusto saber de que muchos hermanos del instituto están estudiando, están siendo edificados con los estudios, y ese es nuestro propósito, que los hermanos conozcan la palabra del Señor para que puedan enseñar de una manera mejor. Oramos. Padre, gracias en esta mañana por la oportunidad que nos brinda, Señor, de volver a estudiar tu palabra. Decirte, Señor, que estoy agradecido por que tú nos diste vida eterna cuando confiamos únicamente en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y que ahora podamos tener comunión contigo, Señor. Es un privilegio ser tu hijo y tener también la dicha de enseñar tu palabra. Y también pido que el Espíritu Santo ilumine la mente, el pensamiento de cada cristiano para que pueda comprender estas lecciones y pueda ser diligente en estudiar su palabra. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Bueno, hemos visto en el capítulo 1 del libro de Jonás el profeta desertor. En el capítulo 2 vimos el profeta que desafió a Dios. En el capítulo 3 vemos el profeta predicador. Y hoy en el capítulo 4 vamos a ver al profeta disgustado. Es así como tenemos contemplado este capítulo del libro de Jonás. Es un libro muy práctico, tiene muchas aplicaciones a nuestra vida práctica. Entonces hoy veremos Jonás, el profeta disgustado. Es interesante la manera como Dios salvó a los residentes de Nínive. Si nosotros pudiéramos, nos hubiera tocado a nosotros el privilegio de llevar el mensaje a la ciudad de Nínive y hubiéramos visto el resultado que él vio, creo que hubiéramos estado muy felices por la salvación de los ninivitas. Nosotros con una persona que se salve nos gozamos, pero este no era el caso de Jonás. Pero en las circunstancias en las que fue Jonás, hubiéramos hecho quizás igual o peor nosotros, porque el hecho de estar en medio del agua, en el pez, y con el tremendo disgusto que él tenía de no querer que se salvaran estas personas, yo creo que hubiésemos actuado de la misma manera. A él se le indicó que fuera en una dirección, pero él viajó en la dirección opuesta. Y eso no lo comprendemos hasta que observamos nuestro propio corazón y descubrimos que nos hemos dirigido en la dirección equivocada muchas veces. En nuestra vida práctica como creyentes muchas veces nos hemos equivocado, muchas veces hemos tomado o tomamos direcciones contrarias a las que Dios nos da. Y en el primer versículo, capítulo 4, versículo 1 dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Entonces, Jonás hace una oración y vemos que el profeta no está apesadumbrado y no está apesadumbrado muy poquito, sino que está en extremo. Está en extremadamente lo que él siente, lo que él está viviendo. Es algo que uno no lo entiende hasta cuando sabe que también tenemos la vieja naturaleza
y que nosotros también podemos actuar de esa misma manera. Eso es algo que a cualquier creyente en la vida práctica le puede pasar. Necesitamos conocer a Dios. Entonces a Jonás le disgustó el arrepentimiento de Dios, desagradó a Jonás. La decisión de Dios a retener el juicio contra Nínive desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Dios se arrepintió. ¿Y qué significa que Dios se hubiera arrepentido? Se arrepintió. Abandonar de hacer un tratamiento cruel o duro. En otras palabras, Dios cambió de forma de pensar en cuanto al castigo que quería darle a los ninivitas, ya que ellos decidieron obedecer a Dios. Es igual hoy en día, si la gente de este tiempo decide confiar o poner su fe en Cristo, Dios cambia de forma de pensar en cuanto al castigo que ha prometido de enviarlos al castigo eterno en el lago de fuego. De la misma manera que sucedió con los ninivitas, sucede también hoy, porque conocemos la misericordia de Dios. Entonces, ¿qué pasó con Jonás? Se disgustó porque Dios cambió su forma de pensar y no castigó a Nínive. Es algo que uno no, como lo digo, no llega a entender. Dios se arrepintió. Dios hace eso en un acto de misericordia. Abandonar de hacer un tratamiento cruel o duro a los ninivitas. No es que ellos merecieran esto. No es que los ninivitas merecieran esto. Es el acto misericordioso del Señor. Una situación tan abrumadora como la que está viviendo este profeta, cualquier creyente en esta dispensación pudiera también vivirlo. Porque la manera en que Jonás se comportó, como lo veremos más adelante, fueron los resultados del control de su naturaleza pecaminosa. Y eso es lo que hace cuando estamos caminando bajo el control de ella. Desagradó a Jonás en gran manera el disgusto. Él se disgustó demasiado, mucho se disgustó. Los judíos de la época de Jonás no querían compartir el mensaje de Dios con las naciones gentiles, semejante a la actitud que se vio en los días de Pablo también. Habían olvidado su razón de ser como nación, servir de bendición al resto del mundo, al proclamar el mensaje de Dios a las demás naciones, como está contemplado en Génesis 22:18. Después de que Abraham iba a sacrificar a Isaac, Dios le dijo a Abraham en el Génesis 22:18 que ellos iban a ser de bendición a todas las naciones. Jonás pensaba que Dios no podía salvar a una nación pagana por ser tan perversa. Sin embargo, eso es exactamente lo que Dios hace con cualquiera que se acerca con fe. Los judíos siempre han sido muy egoístas en cuanto al mensaje, en cuanto a la comisión que Dios les dio. Una actitud similar ocurre en Lucas capítulo 15, versículo 25, cuando el hijo pródigo regresa a la casa. Y el hermano mayor que se había quedado con su padre también está enojado, también está disgustado porque su hermano había regresado. Entonces, los judíos siempre han tenido esa inquietud de que solo para ellos la salvación, que los gentiles no merecen la salvación. Es que a los judíos se les embotó el conocimiento acerca del conocimiento y el entendimiento de Dios, según lo dijo Pablo en 2 Corintios 3:14. Eso que se embotó significa quitar la percepción o actividad a los sentidos, a la voluntad o a otra facultad.
Ellos endurecieron, es decir, endurecieron su corazón hacia el gentilismo. Ellos se quedaron con el entendimiento para ellos acerca de Dios. No querían compartirlo. De la misma manera está actuando el profeta Jonás. Esta es la mente de Jonás. Dios, es como que él le dice: Dios, no me gusta tu decisión. No me gusta. Es como que está tan enojado, está tan disgustado, que no desea en lo absoluto. No está feliz por la salvación de los ninivitas. Eso desagradó a él. Entonces podemos ver lo que él dice que está disgustado. Dios se arrepintió, sin embargo desagradó en gran manera a Jonás. Estos son algunos contrastes. Dios se arrepintió, sin embargo desagradó a Jonás en gran manera. Dios no trajo juicio a Nínive, sin embargo Jonás se enojó. La voluntad de Dios fue hecha, sin embargo Jonás se enojó. Esos son los contrastes entre Dios y Jonás. Algo increíble. Fue una situación tan difícil que no podemos nosotros no dejar de contemplar esta verdad. Porque como creyentes en Cristo debemos de ver a las personas como Dios las ve. Sentir la compasión que Él siente por las personas. Sentir ese afecto por los perdidos. Saber que queremos compartir. En nuestros días la gente no quiere oír el Evangelio. Muchas personas se niegan a ser evangelizadas. Pero lo bueno es que nosotros vayamos y anunciemos el mensaje. Lo importante es que nosotros hagamos la comisión. Esta es la imagen, como este niño, así se encontraba el profeta, disgustado, enojado en extremo por la salvación de los ninivitas. Y las razones ya las habíamos visto en las lecciones anteriores. ¿Por qué él no quería la salvación de ellos? Bueno, porque ellos, los asirios, habían llevado cautivo a las 10 tribus del norte, y él era del reino del norte, y ellos eran crueles. Entonces él en su corazón tenía odio, rechazo hacia esta gente. Y en Lucas capítulo 11:32 vemos que dijo Jesús: los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar. Es increíble que los hombres de Nínive solo escucharon una sola predicación, un solo mensaje, y estas personas, al nomás oír, creyeron y fueron salvos. Al nomás oír este mensaje, ellos creyeron y fueron salvos. Y vemos que dice en el capítulo 3, versículo 1, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Me quedo con la primera parte de este versículo 5. Creyeron a Dios de inmediato. Y los judíos habían tenido unas tremendas predicaciones. Los profetas habían estado predicando, anunciando la venida del Mesías. Juan el Bautista fue el que vino a preparar el camino de Jesucristo, y también lo mataron. Y ahora el Señor Jesucristo está predicándole
Y ellos nunca cambiaron su manera de pensar, nunca dejaron el judaísmo, no creyeron en Cristo. Por eso está diciendo Jesucristo en Lucas 11:32, que los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y aquí más que Jonás en este lugar, dice Cristo. Ahí había un hombre más que Jonás, más que Juan el Bautista, más que todos los profetas. Era el Hijo de Dios encarnado, viniendo a vivir todo lo que un humano ha sufrido. Él venía a pagar la deuda del pecado universal, y la gente no había no atesoró ese mensaje. Incluso después de muerto, seguían matando a los creyentes que predicaban a Jesucristo. Y Nínive solo escuchó un solo mensaje de Jonás, creyeron y fueron salvos. Y eso es lo que más me impresiona, que la salvación es por la fe únicamente en la obra de Jesucristo, en la obra acabada, en la obra expiatoria de Cristo por nuestros pecados. Dios envió a su Hijo a pagar la deuda del pecado de todas las naciones, pero los judíos no creyeron, pero los ninivitas sí creyeron a ese mensaje. Esto es lo que sucede para entrar al cielo. El único puente entre Dios y el hombre pecaminoso y un Dios santo, es la cruz de Cristo. Es la única manera como un impío puede ir al cielo, poniendo su fe en el sacrificio de Cristo. Este puente es el único alternativa que tiene la gente. La cruz de Cristo, lo que ocurrió en esta cruz. Ahí clavaron al Hijo de Dios, y en su cuerpo llevó los pecados de toda la humanidad. Pero el hombre se ha inventado otro método para ir al cielo según él. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Están destituidos. El hombre es un pecador y Dios es santo. Necesita un salvador. Romanos 3:23 dice eso, que estamos destituidos de Dios por nuestra pecaminosidad. Todo lo que el hombre intente hacer para quitar la barrera del pecado es inútil. El hombre pone por delante las buenas obras, la religión, la moralidad, la filosofía, pero todo eso es inútil. Todo eso llevará al hombre al castigo eterno en el lago de fuego. Estos son los puentes que el hombre tiene para ir al cielo. Las buenas obras no alcanzan a pasar al cielo, no alcanzan a un Dios santo. La religión es un puente muy corto. La moralidad, la filosofía. Y cuando hablamos de moralidad, es que hay personas que creen que por ser morales, porque no fuman, no toman, porque son fieles a sus cónyuges, ellos van a ir al cielo. Pero esa no es la condición que Dios dijo en su palabra. La condición es la que los ninivitas hicieron, creyeron a Dios. En San Juan hay 90 versículos aproximadamente que dice que la salvación solo es por creer en la obra acabada de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces los puentes que el hombre inventa para pasar a un Dios santo, para ir al cielo, son cortos, no alcanzan. Todo eso son méritos humanos. Todas las personas que viven con esta mentalidad, si no cambian su manera de pensar y no creen en Jesucristo, ellos irán al castigo en el lago de fuego. Pero la justicia de Dios fue un problema para Jonás, porque esto desagradó a él. Esto lo desagradó. Aquí tenemos el puente para ir al cielo, para no ir al lago de fuego. Tienes que ir a la cruz. Tienes que ir a poner tu fe. Eso le dijo Cristo a Nicodemo en Juan 3:14. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 14 y 15
del capítulo 3 de San Juan. Y en el 3:16 vuelve a tener la misma condición, que solamente con creer. Entonces, por lo tanto, las personas no van a ir al cielo inventando sus propios métodos. Es a la manera de Dios, no a la manera de los hombres. Entonces Jonás está muy disgustado, está enojado, pero esto, dice, desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Él se enoja de que Dios haya salvado a la ciudad de Nínive, a todas estas personas. Está enojado en extremo. Pero Dios ha prometido salvar a los pecadores. Esto es Dios. Dios es soberano, Él es justo, es equitativo, Él es amor, es eterno, omnisciente, omnipresente, inmutable, veraz. El Padre Dios es todos estos atributos los tiene Él. Él en su soberanía puede salvar a quien Él desee. No tiene que pedirle permiso a ningún humano. Por eso nadie los puede sacar de la mano del Señor. Nadie. Porque nosotros estamos salvos eternamente y para siempre. Y eso es lo que dice en 1 de Pedro 3:9. Que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que todos procedan a cambiar la manera de pensar. Si una persona está creyendo que va a ir al cielo a través de sus obras, él tiene que cambiar su manera de pensar. Él tiene que poner su fe en el sacrificio de Cristo. Y Juan 3:36, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que tiene que hacer una persona. Creer en el solo sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la condición que Dios dejó. Pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. ¿Por qué es que los creyentes se enojan? Es una pregunta que debemos de ver. ¿Por qué es que este hombre está enojado? Esto desagrada a Jonás. Y vamos a ver por qué se desagradó. ¿Por qué es que los creyentes se enojan? Vamos a ver. Debido a la carne. La mayoría del tiempo nuestra naturaleza pecaminosa se manifiesta en enojo debido a nuestro orgullo. Y ese es el gran problema. Nosotros no queremos ser gobernados por la palabra, por el Espíritu Santo. Cuando nos desenfocamos de la Biblia, nos desenfocamos de Jesucristo, lo va a controlar la vieja naturaleza. Y esto es lo que dice Gálatas en el capítulo 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía, envidias, homicidios, borrachera, orgía y cosas semejantes a esta. Como podemos ver, esta lista que está en Gálatas 5:19 no es una lista exhaustiva. Quiere decir que ahí hay más cosas todavía que la vieja naturaleza hace en la vida de un creyente. Porque esta carta fue escrita a creyentes. Y este pasaje en el capítulo 5 estamos hablando de vida práctica. El versículo clave de esta carta es el versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no complaceréis los deseos de la carne. Quiere decir de que si yo ando por el Espíritu, no voy a cometer los pecados que están en esa lista. Pero si yo me dejo controlar por la vieja naturaleza, de seguro que voy a cometer muchos de esos pecados si no los cometo todos. Porque cuando el creyente lo gobierna su vieja naturaleza, no parece creyente, su comportamiento es como que fuera la de un impío. Ese es el punto en la vida de un creyente que debe estar seguro. Que cuando fuimos salvos, la vieja naturaleza no fue redimida. Ella quedó ahí. Es el pecado heredado de Adán. Por eso es que tenemos siempre la tendencia a pecar. Esa es la lucha, la guerra que hay entre nosotros. Entre la
vieja naturaleza y el Espíritu Santo. En Santiago 1:19 al 21 dice: por esto, mis hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Este versículo habla de la vida práctica. Le está hablando a los hermanos que tienen que renunciar a la inmundicia, tienen que a la abundancia de maldad. La Biblia está diciendo que somos sumamente malos. La palabra de Dios nos califica como muy malos, porque aquí habla de abundancia de maldad. ¿Cómo puedo yo controlar esa abundancia de malicia, de maldad que hay en mí? El versículo tiene la solución: recibiendo con mansedumbre la palabra implantada. Y es la palabra de Dios, no cualquier palabra, la cual puede salvar vuestras almas. La salvación aquí no es salvación del infierno. La salvación aquí es del tiempo presente, en la vida práctica, en una vida de comunión. Si yo me dejo controlar por mi maldad, por mi vieja naturaleza, por la abundancia de maldad que hay en mí, prácticamente mi vida va a parecer la de un impío. Entonces yo no voy a ser salvo de verme como un creyente, caminando en la voluntad del Señor. Si yo me dejo gobernar por la vieja naturaleza, mis actitudes van a ser como las de un impío, como la de un hombre no redimido, como las de un hombre no cambiado, mejorado por la palabra de Dios. Esa era la vida de los Gálatas, esa era la vida de los de Corinto. En Colosenses capítulo 3:8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Estas son listas de pecados que están en el contexto de los cristianos. Aquí el apóstol Pablo y Santiago no le está hablando a incrédulos, le está hablando a creyentes. Contemple usted a través de eso, note usted lo malo que somos siendo hijos de Dios. Mucha gente está equivocada, que ellos son buenos, aún siendo salvos. La Biblia nos califica como sumamente malos. No hay nadie bueno. Por eso es que solo la palabra de Dios, a través del poder del Espíritu Santo, puede transformar nuestro diario caminar, nuestra comunión con Dios. Es en dependencia. Por eso es que decíamos que cuando una persona se enoja es a través del orgullo. El orgullo es obra de la carne. Es increíble. La ira justa. ¿Cuál es la ira justa? Según Efesios 4:26. Airados, pero no pequéis. Entonces, si yo voy a estar en otra dimensión, si yo quiero vivir una vida que agrade al Señor, entonces yo puedo estar airado. No es pecado airarse. Pero ¿cuál es el pecado? El pecado es nosotros dejarnos guiar por la vieja naturaleza. Por ejemplo, aquí en Efesios capítulo 4:31 dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Imagínense la cadena aquí en el 31. La amargura lo lleva el enojo a la ira a la gritería y la maledicencia y toda malicia. Quiere decir que es una cadena. Si yo airado comienzo a hablar, comienzo a pecar, de seguro yo no me voy a detener. Y la lista está en Efesios 4:31, que una cosa lo lleva a la otra. Eso es lo que debemos nosotros de procurar mejorar, dejar que la palabra de Dios haga eso. En el Salmo 37:8 dice: deja la ira y abandona el furor, no te irrites, solo harías lo malo. Cuando estoy enojado, yo no voy a hacer lo bueno. ¿Cómo controlo entonces ese impulso? A través de la palabra del Señor. Mire lo que dice Proverbios 27:3-4. Pesada es la piedra y la arena pesa, mas la ira del necio es más pesada que ambas. Cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Entonces,
Esto es lo que Jonás estaba viviendo, esto es lo que un creyente puede estar pasando en su vida. ¿Y eso cuál es el remedio? Dejarnos guiar por el Espíritu Santo. El arrepentimiento de Dios desagradó a Jonás. La decisión de Dios de retener juicio contra Nínive desagrada a Jonás. Y lo hace en gran manera. El enojo de él es en gran manera. No es algo pequeño, no es un pequeño disgusto. Está tan disgustado este hombre. Jonás oró egoístamente con autojustificación por su rebelión y autocompasión por su situación. Imagínense, él está orando, justificando de por qué se había él ido de la presencia de Dios. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis. Él está dando una razón por qué fue que él se fue para Tarsis. Porque sabía yo que tú eras Dios, clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Es tanto el enojo, es tanto que quiere morirse, porque realmente aquí dice él, este hombre conocía a Dios, conocía su misericordia, conocía la gracia del Señor, si él había sido salvo, pero no quería que otros se salvaran. Qué tremendo, qué raíz de amargura, ¿no? Esta es la oración de él, y él dice que es mejor que le envíe la muerte. ¿Cuál fue la raíz del problema de Jonás? Y la raíz de este problema de este hombre está enojado hasta lo sumo. Y le está diciendo a Dios este hombre, es tu culpa. A Dios está culpando Jonás. Muchos de nosotros lo hemos hecho. Esto fue lo que dijo Adán también a Jehová de los ejércitos. Cuando él fue a buscarlo, que estaba escondiendo, él le dijo, la mujer que me diste es tu culpa. Lo mismo está haciendo Jonás, culpando a Dios. ¿Cuál fue la raíz del problema de Jonás? El orgullo y la soberbia. Su soberbia, su orgullo, era la raíz de este hombre. Esto es tremendo. La autovoluntad, el egoísmo. Cuando hacemos nuestra propia voluntad. Cuando hacemos nuestros propios deseos. Cuando somos demasiado egoístas. Entonces, esa es la raíz de por qué está tan enojado. Y otra cosa interesante también, es el prejuicio. Y de esto está lleno ahorita. En todos los países, en todo donde hay una religión. La religión tienen mucho prejuicio. Por el prejuicio expulsan a las personas de sus congregaciones. Por el prejuicio denigran, marginan a la gente. Y esto es lo que tenía Jonás. Y hoy en día se ve mucho a flote esto. Hay muchas personas que cambian su exterior, pero no su interior. Ellos siguen siendo impíos. En el caso de Jonás era un creyente que estaba siendo controlado por la vieja naturaleza. Pero en las religiones, a donde no se predica el Evangelio de la Gracia, hay mucha discriminación, hay mucha soberbia, hay mucho orgullo. Incluso donde predicamos el Evangelio, donde las iglesias conocen la gracia del Señor, tenemos que trabajar mucho en esto, porque Jonás estaba muy mal. El control de la naturaleza pecaminosa era la raíz del problema de este hombre, al igual que cualquier creyente hoy en día. El arrepentimiento de Dios desagrada a Jonás porque su vieja naturaleza lo está controlando. Jonás se rebeló porque no había querido ir a Nínive. No quería perdón para los ninivitas. Los quería destruidos. No entendía que el Dios de Israel era también el Dios del mundo entero. Se sorprende cuando ciertas personas se entregan a Dios. ¿Tendrá usted una visión tan estrecha como la de Jonás? No debemos olvidar que en realidad nadie merece el perdón de Dios. Jonás trató de eludir la tarea de llevar el mensaje de Dios a Nínive. Luego sintió deseos de morir porque la destrucción no ocurrió. Qué pronto había olvidado
lo misericordioso que fue Dios cuando él estaba dentro del pez. Cuando él ora en el capítulo 2, versículos 9 y 10, Jonás se sintió feliz cuando Dios lo salvó, pero furioso cuando salvó a Nínive. Qué contraste, ¿no? Qué egoísmo, qué tremendo. Es algo increíble que uno no lo entiende hasta cuando examina su propio corazón, que también somos malos, somos perversos. Entonces entendemos a Jonás. La decisión de Dios de retener juicio contra Nínive desagrada a Jonás en gran manera y él se enojó. Él se enojó, de verdad. Este hombre está enojado. Jonás ora egoístamente con autojustificación por su rebelión y autocompasión por su situación. Dios reprochó a Jonás con una pregunta. Dios hace un reproche. Entonces Dios está haciendo esta pregunta a este hombre, porque de verdad era algo increíble. ¿Haces tú bien enojarte tanto? ¿Haces tú bien? La pregunta es, ¿cómo contestó Jonás? Vamos a ver cómo contestó Jonás. Él no contestó nada, sino que salió sin pronunciar palabra alguna. Él no contesta nada. Y esto mismo ocurrió en Génesis capítulo 4, versículo 4 al 6. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Aquí tenemos un ejemplo de un hombre creyente como Jonás, que se enojó, y tenemos a un impío en Génesis como Caín, que lo mismo que le pasó a un creyente le pasó al impío. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Su vieja naturaleza. Porque en el versículo 7 de este capítulo 4 de Génesis, dice el Señor que le está diciendo a Caín que el pecado está a la puerta. El pecado, la vieja naturaleza, cuando encontremos la palabra pecado en el singular, está hablando de la naturaleza pecadora. Y esto es lo que Dios le dice. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, dice él, ¿no será recompensado? El pecado está a la puerta, el pecado está como para destruirte, como una fiera que quiere devorarte. La vieja naturaleza, si nosotros le damos rienda suelta, nos va a devorar, nos va a destruir nuestra relación con Dios. Entonces la pregunta esencial que tenemos acá, ¿quién es tu enemigo principal? ¿Quién es tu enemigo principal? Una disposición desfavorable hacia Dios. Eso es cuando tengo el control de la vieja naturaleza, es una disposición desfavorable hacia Dios. Las buenas obras, el legalismo, el pecado, la licencia, tienen una enemistad con Dios, pero eso lo tiene un origen. El origen de eso es la vieja naturaleza. El legalismo es enemigo de la gracia. La licencia es enemigo de la gracia. A nosotros se nos acusa de que nosotros, cuando evangelizamos, estamos dando rienda suelta, que podemos hacer lo que queramos, que les damos licencia para que pequen. Eso nunca lo hemos enseñado. Eso no lo enseñamos en este instituto, ni en nuestras congregaciones, ni a ninguna persona que evangelizamos, porque la gente está tan llena de legalismo que cuando escuchan la libertad del evangelio, que no es lo mismo que el libertinaje, la gente cree que estamos mandando a la gente a un libertinaje. La gracia de Dios te liberta, la gracia de Dios te da libertad, la gracia del Señor te hace libre. El legalismo te esclaviza, pero tampoco la gracia de Dios es licencia para pecar. Todo es producto de la vieja naturaleza. Eso es lo que la vieja naturaleza hace. Ella tiene el control, entonces, por ende, es una disposición desfavorable hacia Dios. La vieja naturaleza no puede ser amigo
no puede tener amistad con Dios. La vieja naturaleza tiene una enemistad con Dios. Por lo tanto, el legalismo y la licencia son enemigos de la gracia. Todos los que practican el legalismo o la licencia están en contra de la gracia. Por esto es como que un conductor va con su vehículo en una carretera y él va de carril en carril. Tarde o temprano él va a caer en la cuneta. Lo mismo con la vida cristiana. Una persona que comience a desenfocarse del evangelio, de la gracia del Señor, que no camine en comunión con Dios, tarde o temprano va a caer en la zanja del legalismo o la zanja de la licencia. ¿Qué es legalismo? Legalismo es una actitud mental que busca el favor de Dios, que busca las bendiciones de Dios a través de sus propios medios, a través de sus obras, a través de sus esfuerzos. Y eso es todo contrario a la palabra del Señor. ¿Qué significa la licencia? La licencia es otra actitud mental que busca complacer todos sus deseos carnales. Eso es contrario a la gracia del Señor. La licencia es contraria a la gracia del Señor. ¿Está usted también siendo engañado por su enemigo principal? Veamos lo que la palabra de Dios dice. Sí, muchas veces somos engañados. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? La respuesta está en el 10. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. Dios lo sabe, Dios lo conoce. Entonces, la naturaleza nueva que hemos recibido, ¿cómo debe de vivir la vida cristiana una persona entonces? ¿Cómo puede vivir la vida cristiana? En el momento que fuimos salvos, Dios nos dio una nueva naturaleza. Nos dio el Espíritu Santo, pero la vieja naturaleza sigue en nuestro ser. ¿Cómo se alimenta la vieja naturaleza? Se alimenta, es algo natural, se alimenta a través de todo del sistema de este mundo, y tras del sistema de este mundo está Satanás. Él está tras bastidores, controlando todo el sistema. Esto es lo que dice Romanos 12, que presentemos vuestro cuerpo en sacrificio vivo y santo, que es agradable a Dios, que es vuestro culto racional, y no os conforméis a este siglo. Conformarse a este siglo es dejarme amoldar por el sistema, por todo el sistema de este mundo corrompido. Así es como la vieja naturaleza toma control de la vida del creyente. Pero el creyente tiene la opción. Antes no tenía opción. Así vive el mundo. Todo el que no es creyente está bajo el gobierno de Satanás a través del mundo y su vieja naturaleza. Él no tiene opciones. Pero el creyente ahora sí tiene opciones. Él tiene su nueva naturaleza morando dentro con el Espíritu Santo. ¿Y cómo va a alimentar esta nueva naturaleza? Dios la va a alimentar a través de la palabra, a través de estar permaneciendo en la palabra de Dios, a través del caminar digno día con día. Esa es la vida de un creyente, es una vida de fe y descanso, confiando día tras día, no importando las circunstancias, no importando las aflicciones, no importando las dificultades. Así, cuando un creyente tenga su enfoque en Jesús, en la Biblia, en el Espíritu, siendo guiado por el Espíritu Santo, entonces va a tener una vida de fe y descanso. Entonces va a tener una vida que agrade al Señor. Esa es la voluntad del Señor. Dios ilustró su gracia y misericordia a Jonás usando una planta. Eso hizo Dios. Él la va a utilizar, la va a ilustrar con una planta. Dice: Jonás preparó una enramada cómoda para ver lo que le acontecería a Nínive. Imagínate, este hombre hace esto y él se va a una parte alta, a una colina, para ver la destrucción. Él quería ver la destrucción.
Y por eso es lo que él se enoja, porque Dios no va a destruirlos. La voluntad de Dios y mi voluntad. Yo tengo que hacer la opción de hacer mi voluntad o la voluntad de Dios. Y esto es lo que Jonás estaba haciendo su propia voluntad. Pero Dios le va a ilustrar su misericordia. Él está contemplando la ciudad para ver en qué momento van a ser destruidos, pero él no ve ese objetivo porque Dios se arrepintió y eso desagradó mucho a Jonás. Y Dios le ilustra su gracia y su misericordia usando esta planta. Jonás prepara esa enramada cómoda para ver lo que va a pasar ahí. Pero es a la manera de Dios, no a la manera mía. Entonces Dios volvió a preguntar a Jonás acerca de su manera de pensar. ¿Cómo responde Jonás? Y veamos, Dios ilustra la gracia y la misericordia a través de una planta. ¿Cómo está este muy tranquilo? ¿Cómo le había puesto amor a esta planta? No era para menos. Este hombre salió del pez, pues yo me imagino cómo salió, a estar 3 días ahí, cómo los jugos gástricos de este pez habían dañado su piel, quizás sin cabello, y el sol era algo hiriente para Jonás. Pero con todo y eso, Dios va a ilustrarle su misericordia, cómo esta planta le daba la felicidad a él. Y ahora Dios lo ilustra de esa manera. Dios, usando la misericordia para Nínive, Él quiere que Jonás lo haga también, entender por qué lo hizo él. Entonces Dios volvió a preguntar a Jonás acerca de su manera de pensar. ¿Cómo respondió Jonás? Con soberbia. Así respondió, con soberbia. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, dice Santiago 4:6. ¿Cómo debería de haber percibido Jonás esta ilustración? Con humildad. Él hubiese aprendido desde la planta de la calabacera, pero no aprendió. Entonces Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y la mayoría somos sumamente orgullosos. Pero Dios está haciendo cosas maravillosas para ilustrar su gracia, pero Jonás está tan enojado que no se da cuenta. ¿Cómo debería haber percibido Jonás esta ilustración? Con humildad. Eso es lo que cuesta. Jamás vamos a ser humildes bajo el control de la vieja naturaleza. Nunca podríamos ser humildes. Solo a través del control del Espíritu Santo podemos dejar la soberbia, el orgullo, el egoísmo. Nosotros siempre queremos estar en primer lugar. El arrepentimiento de Dios desagradó a Jonás. Y Dios hace esta maravillosa ilustración para que el profeta comprendiera su forma de pensar. Dios usó su ilustración como una analogía a Jonás para que viniese o para que viese la justicia de Dios cuando perdonó al pueblo de Nínive. Eso es lo que Dios hace. ¿Qué nos enseña el libro de Jonás acerca del carácter de Dios? Poderoso, que Él es poderoso, que tiene control sobre el viento, del mar, el pez, sobre las plantas. Él tiene control sobre todo. Él hace todo. Él es soberano. Dios es Dios. Y para Él no hay absolutamente nada que no pueda hacer. Por eso dijo en el capítulo 4, verso 10. Y Jehová dijo, ¿tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer? En espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. Y en el 11 dice, y le pregunta a él, a Jonás, ¿no tendré yo piedad de Nínive? Aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Entonces, esto no lo pudo entender. Si él tenía tanto apego a la planta, estaba tan apegado, estaba solo, platicaba con la planta, qué sé yo. Pero Dios aquí le ilustra cómo no iba a tener él piedad de
120,000 personas. ¿Qué nos enseña este libro de Jonás? Que Dios tiene el control, que Él tiene el carácter, es poderoso, Él controla todo, que tiene mucha gracia, otra que tiene mucha gracia hacia los malvados de la tierra. Esto es importante, este libro nos ilustra eso, que Él tiene abundante misericordia, mucha gracia, también que es misericordioso a su profeta y a los paganos que creyeron, a los marineros, a los ninivitas, porque Jonás merecía morir junto con todos, porque había sido un hombre muy impaciente. También este libro enseña que Dios es longánimo, paciente. Él debería de haber matado a Jonás y a todos los ninivitas, pero no, Él tiene la longanimidad, que la longanimidad tiene que ver con largos periodos de espera. ¿A usted cuánto tiempo lo esperó para que lo conociera? A mí Dios me esperó. Pero ese es el amor de Dios reflejado en todo este libro. Él es amor. Él lo dio a Jesucristo. Ese es el amor más grande. Él nos dio a Jesucristo. El privilegio más grande que tiene la humanidad. Y que la gran mayoría rechaza. Que solo tienen que oír y creer el Evangelio para ser salvos. Que Cristo murió en una cruz, que fue sepultado, que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Para eso lo dio Él, para que las personas sean salvos. Dios está preocupado por los detalles pequeños en tu vida y en la mía. Mucha gente cree que Dios no se fija en los pequeños detalles. Eso es lo que la gente piensa, que Dios no tiene esas cosas tan pequeñas. Uno piensa, ¿y Dios qué se va a fijar en esto? Dios está en control de todo. ¿Qué es lo que el libro de Jonás nos enseña acerca de nuestra naturaleza pecaminosa? Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Una persona guiada por la naturaleza pecadora nunca va a agradar a Dios. Es enemistad con Dios. Nosotros, naturalmente, nos rebelamos contra Dios. Nos rebelamos. Es interesante. Ya expliqué esta diapositiva de cómo alimentar la nueva naturaleza y cómo se alimenta la vieja naturaleza. La opción es de cada creyente, de cada persona. Para tener opciones hay que estar perseverando en la palabra del Señor. Y esto fue lo que Josué dijo al repartir la tierra en el capítulo 24:15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien serviráis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa es la opción personal, la determinación. Los pastores, los maestros pueden animar a la gente a que sirvan, pero la decisión final la hace cada persona, el que desea obedecer a Dios. Porque la situación es que a veces las personas creen que es al pastor al que le hacen el favor. No, es a Jesucristo que quiere que sirva, porque Dios no necesita a ninguno de nosotros. Dios solo quiere usarnos. Si yo me rehúso a servirle, Él va a usar a otra persona. Él es soberano. Dios no me necesita a mí. Él solo quiere usarme. Así que aquí tenemos el desvío en Jope, fue que él tomó la decisión de no ir a Nínive, sino que fue a Tarsis. Usted ya conoce la historia. Es un libro que lo puede repasar cada vez que quiera porque solo tiene 4 capítulos. Y vemos que él, en su voluntad, en su propia decisión, dejó la comisión para ir a Nínive y fue a Tarsis para huir de la presencia de Dios. Terminó haciendo lo que Dios quería que hiciera, pero en pésimas circunstancias. ¿Por qué no hacerlo en las mejores circunstancias? Y agradaríamos al Señor. El perdón de pecados por causa de Cristo. Nosotros tenemos el perdón de pecado. Las 3 claves para ser agradecidos. Ser agradecidos comienza con la capacidad de regocijarnos.
Aquí tenemos el perdón de pecados. Y es solo por causa de Jesucristo, no por causa nuestra. Cristo muere en la cruz pagando los pecados, Él hace el pago. Por eso dice Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte. ¿Cómo se paga la muerte? ¿Cómo se pagan los pecados? Se pagan con la muerte. Y no con la muerte física, sino con la muerte espiritual. La muerte espiritual es estar separado por los siglos de los siglos de Dios en el lago de fuego. Cristo ya sufrió la ira de su Padre para que nosotros aceptemos el pago que Cristo hizo. Todos los que acepten el pago que Cristo hizo recibirán perdón de pecado por causa de lo que Él hizo. 3 claves para ser agradecido. El ser agradecido comienza con la capacidad de regocijarnos en el Señor sin importar nuestras circunstancias. Aprender a ser agradecido cuando confiamos en el Señor en cada circunstancia para ser librados. Filipenses 4, 11, 12. Siendo agradecidos podremos disfrutar de todos los beneficios de la gracia de Dios mediante los esfuerzos del Señor y no de nuestros propios esfuerzos. Vamos a recibir beneficios cuando estamos siendo agradecidos. Pero cuando nosotros no somos agradecidos, no podemos tener absolutamente nada. No vamos a disfrutar de la gracia del Señor. Por eso hay muchos creyentes que nunca han disfrutado de la comunión con Dios porque no son agradecidos, porque no tienen ese agradecimiento por lo que Cristo hizo en sus vidas. Cristo ha dado salvación y vida eterna, y eso es lindo de saberlo, eso es lindo de admirarlo. Por eso yo vivo agradecido todos los días de mi vida, porque Él salvó mi vida de una segura condenación, y ahora puedo hablar de las maravillas que Él ha hecho, que Él hizo a través de su palabra. No es nuestra palabra, es la palabra de Dios la que nos da la certeza de que pasaremos la eternidad con Él en el cielo. Es una tremenda bendición